la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Recuerda que José fue vendido a una caravana de mercaderes que iban para Egipto. Y él llegó a Egipto y ahí lo compró Potifar. Y luego dice en el verso 2, más Jehová, ¿por qué no dice eso? Más Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Vamos otra vez. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era guapo el hombre. Y además de su físico, lo que lo embellecía. Dígale, hay algo que nos embellece. Amén. ¿Qué nos embellece? La presencia de Dios. ¿Qué nos embellece? La presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Mire, cuando una persona tiene paz, tiene una sonrisa, hay algo agradable. Amén. ¿Qué nos embellece, Max? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces este hombre tenía la presencia de Dios. Yo quiero hablarle en esta hora en el contexto de avanzando a nuestro destino. Pero para avanzar a nuestro destino debemos de mantenernos, y esto va a estar muy interesante, mantenernos en la presencia de Dios. Dígame, voy a mantener en la presencia de Dios. Amén. Me voy a mantener en la presencia de Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por este momento que nos das. Gracias por tu favor, por tu bendición, por tu presencia. Señor, oro que tu gracia esté en mi vida para enseñar tu palabra en esta hora y que cada persona que has traído hoy sea bendecida y tu propósito se cumpla en su vida. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. De esas palmas fuertes al Señor y nos sentamos. Amén. Me da gusto ver a Obdulio y su esposa. Dios me los bendiga. Amén. Muy bien, manténgase en la presencia del Señor. Hay cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Lo único que garantiza que nos va a ir bien en la vida es que Dios esté con nosotros. Dice que Dios prosperaba. Desde ese momento, desde siempre, Dios lo prosperaba. Estaba en el hoyo. Hablábamos que el propósito de un agujero, de un hoyo, de una tormenta, de una situación difícil, es que nosotros busquemos a Dios. Ese es el propósito, que busquemos a Dios. Y luego Dios va a obrar de una manera extraordinaria, pero de una manera a la vez natural, usando circunstancias para sacarnos del hoyo. Vemos cómo a Judá se le ocurre una idea, como cuando tenían a José en la cisterna, en el pozo. Dijeron, bueno, lo vamos a vender. Y esa idea aparentemente para hacerle mal fue la idea que Dios usó para sacarlo. Luego lo vendieron, hicieron negocio con él y cuando está llegando a Egipto dice que Dios estaba con él y que Dios lo estaba prosperando. Esto va en contra de lo que podemos pensar humanamente, porque humanamente podemos decir, bueno, si Dios lo estaba prosperando, ¿por qué está siendo vendido? Si Dios lo estaba prosperando, ¿por qué hay ese conflicto en la familia? Pero dice la palabra que Dios estaba con él y Dios lo estaba prosperando. Quiero decirle algo.
Hay mucha confusión cuando hablamos de este tema. Cuando hablamos de la bendición, de la prosperidad, del crecimiento personal, porque hay gente que está equivocada, cree bueno, que el ser cristiano o el ser próspero significa que todos vamos a tener buenas casas y buenos carros y buenos negocios y un buen reloj. No, no todos vamos a andar un Rolex. Bueno, si a alguien le sobra uno, aquí cuenten conmigo. Pero no significa que todos vamos a tener un gran negocio o todos vamos a ser millonarios, aunque Dios quiere prosperarnos. Pero ¿qué significa? Que Dios nos va a dar su bendición en lo que hagamos. Dios te va a dar la bendición para que crezcas hijos que van a servir al Señor. Una de las pláticas que estuve con mi papá una vez me dijo: estoy agradecido con el Señor porque me dio buenos hijos. No estoy preocupado porque ninguno de mis hijos están de fuera de Dios. Dios me bendijo de esa forma. Dice, está bien si Dios nos bendice como papás. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros hijos sirvan al Señor. Que Dios nos dé salud. Amén. Hermano, hay personas que llegan a una edad avanzada y están bien saludables. Estaba viendo una vez que la persona que inventó la corredora se murió joven. O sea, toda la gente que ha impactado, mucha gente se ha muerto joven. Y la salud y la largura de días, diga, es una bendición de Dios. Está bien si Dios te mantiene saludable. Algunos dicen, bueno, y yo que no sé qué es estar hospitalizado. Gloria a Dios, estás bendecido. Amén. Si Dios te prospera en la escuela, si Dios te prospera en el ministerio, Dios te está usando para restaurar vidas, para restaurar matrimonios. Dios te está bendiciendo. Dios te está guiando para emprender o para emprender tu negocio. Dios te está bendiciendo. O Dios te está bendiciendo en el trabajo que haces, en la empresa que trabajas. Dice que por causa de José, el patrón era bendecido. Yo creo que las empresas con las que tú trabajas son bendecidas porque ahí está un hijo de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a procurar mantenerme en la presencia de Dios. Y cuando me mantengo en la presencia de Dios, Dios va a abrirme puertas porque Él va conmigo. Debemos de aprender a mantenernos en la presencia de Dios. Dice que José se mantuvo, Dios estaba con él en toda la historia de su vida. Estuvo con él. Es muy importante que comprendamos esto también. Dice que José, Dios estaba con él y que José prosperaba en todo lo que hacía, porque lo vemos a él caminando en una herencia espiritual, en una secuencia en la que habían caminado sus padres, sus abuelos. Él era nieto de Isaac, era bisnieto de Abraham, era hijo de Jacob. Entonces él había comprendido algo en su vida. Es que su familia había conocido a Dios. Dice que Dios estaba con él. Y lo dice no otro cristiano, lo dice un impío. Lo dice una persona de influencia, pero que no conoce a Dios, pero que mira que hay algo diferente en su vida. Una persona de influencia en Egipto. Y para ser un funcionario de la guardia del faraón, un funcionario egipcio, tenía no solamente que tener cualidades, pero tenía que ser practicante de la religión egipcia. Pero él está viendo que este hombre, algo diferente había en él, que Dios, el Dios de ellos, estaba con ellos porque todo lo que hacía prosperaba. Y mire cómo es Dios. Dios no tiene límites con nosotros. Los límites los ponemos nosotros cuando nos alejamos de Dios o cuando dudamos. Dice la palabra del Señor que Isaac, el abuelo de este muchacho, ¿alguien tiene algún buen recuerdo de su abuelo?
Amén. El abuelo de este muchacho, Dios le dijo una vez, no te vayas a Egipto, siembra acá. Y dice que Dios lo prosperó y fue próspero. Dios lo prosperó en todo lo que tenía. Dios le dio favor. Dios le siguió prosperando y Dios lo hizo poderoso. Quiero también que usted pueda comprender la perspectiva de Dios, cómo Dios va desarrollando las cosas y cómo es importante que nosotros caminemos alineados con lo que Dios está haciendo. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomios capítulo 29, verso 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperes en todo lo que hagas. O sea que es la voluntad de Dios darnos su favor en todo lo que hacemos. Una de las bendiciones que tenemos los cristianos, la bendición más grande que tenemos nosotros los cristianos, es que Dios está con nosotros. La promesa que Dios nos hizo a nosotros como su iglesia es: no van a caminar solos por la vida. Les voy a dar al Espíritu Santo. Y una de las características del Espíritu Santo es que Él, por naturaleza, el Señor le llama el consolador, el ayudador. Dios está entre los que nos ayudan. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos buscando ayuda para todas partes, pero Dios está entre los que nos ayudan. Dios está con nosotros. Y prosperar, entre otras palabras, significa abrirse camino, pero significa ayudar a alguien. Es como cuando alguien tiene temor de dar un paso. Cuando tenemos indecisión en un trabajo, en un negocio, en un trámite, en una situación, tenemos temor y no sabemos qué hacer, y el cónyuge nos dice: tú puedes, dale. Y lo lanzan a uno, como caigas no importa, pero dale. Pero qué importante fue ese empujoncito que nos dieron. Dale, tú puedes, yo creo en ti. Y allá está uno medio quebrado al final, pero se aventó. Entonces, ayudar, auxiliar a alguien tiene que ver no solamente con ayudarnos en las cargas, no solamente con guiarnos en nuestra mente las mejores decisiones, sino nos da su habilidad y su poder, nos ayuda, nos sostiene. Esa es una de las bendiciones que tenemos como cristianos. El Espíritu Santo está no solamente transformando nuestra vida, pero está caminando con nosotros. Alguien puede alegrarse en esta mañana y decir: Señor, gracias, porque yo iré por la vida. Voy por la vida en tu presencia, porque el Espíritu Santo está conmigo. Está para ayudarte, está para fortalecerte, está para librarte. Dice que Jehová estaba con él a donde quiera que iba. Estaba en el hoyo, estaba en la cárcel, estaba con los mercaderes, en cualquier lado Dios estaba con él. Hubo un rey en Judá, el rey Ezequías, que su historia se resume en esto: Jehová estuvo con él en todo. Hermano, ¿cómo podemos resumir tu caminar con Cristo? O cómo usted puede pensar en frases pequeñas, cómo puede clasificar su relación con el Señor. Dice que este hombre, este rey, Ezequías, Dios estaba con él. Segunda de Reyes 18:7. Dice que Dios estaba con él donde quiera que salía y era prosperado. Y tuvo la osadía, tuvo la valentía de decirle al rey de Asiria: no te voy a servir. Se le paró a la potencia mundial y dijo: déjennos hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, no nos impongan nada. Y se rebeló contra él. Y Dios lo guardó y lo libró y le dio victoria en todas las batallas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces es tan importante reconocer la presencia de Dios y saber de que Dios quiere ayudarnos
en todo. Auxiliarnos, guiarnos, lo que Dios está pensando de nosotros. Tercera de Juan, capítulo 3 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que seas prosperado en todo. ¿Qué usted está haciendo ahora? ¿Está en la escuela? Dios quiere que sea prosperado. En su empresa, Dios quiere que sea prosperado. En su familia, Dios quiere que sea prosperado. En su vida espiritual, Dios quiere que vaya creciendo. Pero ¿cuál es la clave para la presencia de Dios? ¿Cuál es la clave para mantenernos en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren aprender eso? ¿Cuál es la clave, pastor, entonces, para mantenerme en la presencia de Dios? Ya sé que la presencia de Dios es lo que hace la diferencia en mi vida. Que no soy yo, que es la gracia de Dios. La clave para caminar en la presencia de Dios. Yo que usted notaría esto. ¿Cuál es la clave para caminar en la presencia de Dios? La clave para caminar en la presencia de Dios es obedecer. ¿Cuál es? Obedecer. Porque el Señor dice: si obedecieres, la clave para estar en la presencia de Dios es obedecer. Obedecer. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios que el que obedece, si obedecieres a Jehová tu Dios, si mantienes en tu mente y en tu palabra este libro de la ley, yo te voy a hacer prosperar, te va a ir bien, le dijo el Señor a Josué. Entonces, para mantenernos, la llave para mantenernos es la obediencia. Dice en 2 de Crónicas 17:3, dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. O sea, vivió en obediencia. Mire, dice los primeros caminos, sí, porque al final David no anduvo tan bien. Pero empezó bien. Y en la vida, en el camino de la vida, no solamente tenemos que empezar bien, debemos de terminar bien. No solamente debemos de querer terminar bien, debemos de tomar decisiones para terminar bien. Dice la palabra del Señor que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre, no buscó a los Baales. ¿Y qué pasó con David su padre? En los primeros años él era prudente, él era temeroso de Dios, él honraba al Señor en todo. Entonces Josafat caminó en obediencia siguiendo el ejemplo de David y fue galardonado. Dice Proverbios 28, 12 al 13. Lo contrario de la obediencia es la desobediencia, es el pecado. Y dice que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué hace el pecado? Trae maldición. Dice, el que encubre, el que obedece, prospera. Dios lo bendice. Pero el que desobedece, dice, el que encubre su pecado no va a prosperar. Va a estar como pegándose contra el techo siempre. Porque hay algo que necesita arreglar en su corazón. Y de hecho lo que está pasando en la vida de José es que Dios está transformando su vida para todo lo que tiene, para el propósito que tiene para él. Entonces lo que Dios está haciendo con nosotros es transformándonos. Por eso estamos acá todavía. Porque mientras estamos en este camino, el Señor está desarrollando en nuestra vida el carácter de Cristo. El carácter del Señor. El que encubre su pecado no prospera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mas el que endurece su corazón caerá en mal. Cuando encubrimos el pecado, luego viene la dureza de corazón. Y luego
al mal. Consecuencias. Por eso la palabra del Señor dice, sabes, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si Dios le está hablando en esta mañana, responda y sea sensible a la voz del Señor, porque Dios tiene buenos planes para usted. No endurezca su corazón. Dice la palabra del Señor, no endurezca su corazón. Va a alcanzar misericordia. El que confiesa sus pecados, ¿qué? Alcanzará misericordia, alcanzará el favor del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? El Señor dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero la presencia de Dios, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín? Mató a su hermano. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y se enojó con Dios. Y dice que se fue de la presencia de Dios. Mire qué mala decisión. Hay muchas personas que se van de la presencia de Dios. Evitan una reunión cristiana. Evitan venir a la iglesia. Y muchas personas que aún estando en la iglesia están inquietos, ya se quieren ir. Se quieren ir porque quieren huir de Dios. Quieren huir de lo que está pasando ahí. Y el pecado lo que hace con nosotros es que nos saca de la presencia de Dios. No solamente de una reunión, pero nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y por eso es que es tan importante comprender el ministerio de Cristo, el sacrificio de Cristo, porque Él vino y tomó todos nuestros pecados y dio su vida por nuestros pecados para acercarnos a Dios. Y para volver a restaurar nuestra relación con Dios. El pecado nos ha alejado de Dios. Pero Cristo nos reconcilia con el Señor y nos da la oportunidad de volver a tener una relación con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque quita el pecado de en medio. Quita el pecado. Así es que Caín salió de la presencia de Dios. Diga, esa es una mala decisión. Alejarse del Señor es una mala decisión. No caiga en esa tentación. Por eso, congréguese. Congréguese cuando tenga deseos de congregarse. Y congréguese cuando no tenga deseos de congregarse. Amén. Esto es como cuando usted está enfermo y no tiene hambre, ¿te recuerda? Y su mamá siempre le daba de comer. Sí. Come, hijo. No, no quiero, come. No, estoy enfermo. Enfermo que come no se muere. Come. Hermano, no quiere venir a la iglesia. Venga, cristiano que se congrega permanece. Venga, no, pastor, estoy desalentado, tengo temor. Congréguese, el cristiano que se congrega permanece. Alguien diga amén a eso. Amén. Congréguese. Ay, pero parece que no me aplicó la palabra. Usted agarre lo que Dios le da y aplíquelo. Porque eso es lo que Dios tenía para usted. Le va a bendecir, le va a fortalecer, congréguese. Entonces el enemigo quiere que nosotros huyamos de la presencia de Dios. El pecado quiere que huyamos de la presencia de Dios. Pero tenemos que acercarnos a la presencia del Señor. ¿Y cuál es la llave para obedecer? La clave para obedecer. Usted me dice, bueno, pastor, pero es que a veces se me hace difícil obedecer porque hay una lucha en mí. Se me hace difícil levantarme a orar, se me hace difícil a veces, llego a mi casa y ya no salgo, se me hace difícil hacer la obra, se me hace difícil todo lo que hay que hacer con relación a la vida espiritual o a la vida de la iglesia, a la misión de la iglesia, se me hace difícil. ¿Cuál es la clave para obedecer? La clave para obedecer es la fe. ¿Cuál es? La fe. La clave para obedecer es la fe. Porque si nosotros estamos haciendo cosas sin fe, se vuelve una carga. Pero si tú comprendes la bendición de servir a Dios y amas a Jesús y tienes fe, vas a hacer las cosas con amor y con entusiasmo. Con alegría. Sabes que estás glorificando a Dios con lo que haces.
Sabes que no estás trabajando para alguien. Somos parte del cuerpo de Cristo y estamos en la misión de Dios. ¿Escuchó lo que yo dije? ¿La misión de quién? De Dios. No es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Dios la trajo a través de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, pero sigue siendo la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? La expansión de su reino. La predicación del evangelio, la predicación de la palabra. La misión de Dios, la restauración del hombre, la salvación del hombre. Y nosotros estamos participando. Y lo hacemos con fe y con gozo, obedeciendo. Porque esa es la evidencia de que estamos caminando en la presencia del Señor. La clave de obedecer es la fe. La fe nos hace o nos impulsa a tomar acciones, así como el agricultor. El agricultor siembra, el granjero siembra en fe. Siembra en fe. Y en fe no solamente hace la acción de sembrar, pero en fe también siembra la mejor semilla. En fe trabaja arduamente. Trabaja en fe, esperando la cosecha. Y es tan importante comprender esto, porque muchas veces nosotros queremos ver el resultado inmediato de una acción. Ya oré, Dios, ya estuvo. Es así como 1, 2, 3. No, lleva tiempo. Dios, estoy viniendo a la iglesia y no está pasando nada conmigo. Sigue congregándote. Estoy leyendo la Biblia y no lo entiendo. Sigue leyéndola. Estoy orando y no sé cómo orar. Sigue arrodillándote en la presencia del Señor. Y si no tienes palabras que decir, solamente está quieto en la presencia del Señor y algo va a pasar en tu vida. No sé qué hacer con mi familia. Sigue viviendo tu vida con Cristo y algo va a pasar en tu familia. Algo va a pasar en tu familia. Sigue caminando en fe, sigue orando. Camina en la presencia del Señor. Entonces caminar en la presencia del Señor, mantenernos en la presencia del Señor, es caminar en obediencia, es caminar en fe. Eso es. Es caminar en fe, mantenernos creyendo, mantener la fe. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en fe. Hermanos, si nosotros comprendemos y creemos, un ejemplo que le puedo poner es, si nosotros comprendemos el poder de sembrar la semilla de la palabra de Dios, donde quiera que vayan vamos a sembrar la palabra. Una vez le pregunté a una persona, ¿qué le trajo a Fuente de Amor? A una pareja. ¿Qué le trajo a Fuente de Amor? Me impresionó mucho lo que me dijo. Y me dijo así, yo estaba en una clínica y escuché, no recuerdo a la persona, pero escuché a alguien hablar de Fuente de Amor. Y entonces me quedé con la inquietud de conocer la iglesia. Sin saber qué estaba haciendo alguien, plantando una semilla. Entonces cuando tú vas por ahí y hablas de Cristo, y hablas de tus oraciones contestadas, hablas de tus victorias, hablas de tu relación con Dios, hablas de lo que Dios está haciendo en tu familia, hablas de lo que estás aprendiendo en la iglesia, y la gente que está ahí escuchando, está recibiendo una semilla que va a dar fruto. Alguien diga amén en esta hora. Entonces quiero que comprendas el poder de sembrar una semilla. Si tú crees eso, vas a ser un sembrador donde quiera que vayas. Un sembrador. Y lo vas a hacer con gozo. Si usted comprende, otro ejemplo que le puedo poner es si usted comprende la bendición que hay y todo lo que hace en la iglesia y cuando diezma, cuando ofrenda, lo hace con gozo y lo hace con fe, creyendo la palabra del Señor, Dios lo va a bendecir. Si usted cree en la bendición del diezmar,
Cuando llegue ese momento, usted lo hace con fe. Pero si usted sabe que diezmar es de Dios, pero no tiene fe para practicarlo, se pierde la bendición. O sea, no solamente conocerlo, pero practicarlo en fe. ¿Sabe qué dice el Señor? Esto es lo que dice el Señor. La promesa, si usted lo cree. Dice el Señor, voy a reprender al devorador por ti. El enemigo no te va a tocar lo que haces. No vas a caer en las trampas. Mire, porque hay tanta trampa hoy en día. Es increíble. Es increíble cómo el enemigo desarrolla toda una estrategia para robar. Hay mucha gente que es víctima de fraudes. Dios te voy a librar de los fraudes. Hay mucha gente que trabaja y no le pagan. Me voy a asegurar que no te roben. Me voy a asegurar que te paguen, que te vaya bien. Yo me voy a asegurar de darte favor. Yo me voy a asegurar de librarte de la estafa. Yo me voy a asegurar de que te vaya bien. ¿Usted cree eso? El Señor dice, mira, si tú diezmas, yo me encargaré de reprender al devorador y no va a tocar el fruto de tu trabajo. Lo vas a disfrutar. Si usted cree eso, lo va a hacer con fe. ¿Cómo va a ofrendar y a diezmar? Y con gozo. Oh, gloria a Dios. Amén. Pero si usted no tiene fe, usted va a buscar todas las excusas para no hacerlo. Desde no tengo suficiente, desde no es bíblico, no el pastor porque pues es el pastor, desde que dijo a cualquier loco en las redes sociales, usted le pone like. Porque estaba diciendo que no hay que diezmar, porque usted no lo cree. Y eso lo está alimentando. Pero cuando usted tiene fe, oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes que quien lo prometió es fiel? Y lo que está haciendo el Señor es asegurándote una bendición, que camines en obediencia, porque Él ha planificado bendecirte. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios nos va a recompensar. ¿Por qué es importante la fe? Porque dice que el que a Dios se allega es necesario que crea. O sea que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con fe. Cuando estamos adorando al Señor, yo voy a hacerlo con fe. Amén. Señor, tú estás aquí y tú estás recibiendo mi canto, mi adoración. Señor, tú estás acá. Y mire la promesa que tenemos nosotros como iglesia. La promesa, ahí donde estén reunidos, estoy yo en medio de ellos. La promesa de Dios. Le dijo el Señor a las iglesias de Apocalipsis, yo me paseo en sus cultos, yo estoy ahí con ustedes. El Señor está aquí. Entonces cuando yo estoy consciente de la presencia de Dios y adoro al Señor, hermano, no estoy preocupado. ¿Será que debo gritar más para que mi canto llegue al cielo? ¿Será que debo de gritar más para que Dios escuche mi oración? No, yo sé que Él está aquí, está en mí, está conmigo, está a mi lado. Tengo fe, creo, le adoro. Oh, amén. Él está acá y no solamente Él está acá para recibir mi adoración, para darme fe, para llenarme con su presencia. Él está acá para manifestar su gracia, su poder, su gloria, transformarme, sanarme, fortalecerme. Él está acá. Pero el enemigo quiere distraerlo. Que usted esté pensando en tantas cosas que pasaron esta mañana quizás. Que esté pasando en toda la deuda que se le enfrenta en este mes. Yo quiero invitarle, traiga esa deuda y diga, Señor, sé que estás acá. Por fe te la entrego. Tú sabrás cómo sacarme adelante. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te entrego esta situación de la familia, esta situación de mi hogar. Señor, tú sabrás cómo tratar con mis hijos, con mi hogar. Señor, lo entrego a ti en el nombre de Jesús. Y puedes descansar porque Él está acá. Necesitamos tener ¿qué? Fe. ¿Cuál es la clave de la obediencia?
La fe. Amén. ¿Cuál es la clave de la presencia de Dios? La obediencia. ¿Y la clave de la obediencia es qué? La fe. Pero ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra. La fe viene de oír la palabra. Y no solamente voy a escuchar la palabra en la predicación, pero uno de los tiempos más importantes en el culto siempre es la predicación. La predicación. Tenemos que estar con todo. Pensando, recibiendo, anotando, leyendo la palabra, creyendo, conectados. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero no solamente cuando estamos en la iglesia, sino en nuestra vida privada. Cuando estamos manejando, escuche la Biblia. Escuche una buena predicación. O sea, es importante saber a qué escucha. Por eso es que una de las cosas que me gusta hoy de la iglesia es que las predicaciones están en YouTube. Es que usted vuelve a escucharlas. Vuelve a escucharle, voy a volver a escuchar la predicación del pastor, la enseñanza del pastor, la voy a volver a escuchar. Y algo Dios va a hacer en su vida. Entonces, pero en nuestra vida privada vamos a leer la palabra. Vamos a creer la palabra, vamos a leerla. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me está diciendo Dios esta mañana? Amén. Y la fe va a venir de ahí. Amén. Diga, la fe se sustenta de la palabra. Entonces la fe se sustenta de la palabra. La llave para obedecer es la fe. ¿Qué sucede? La iglesia o el pueblo de Israel no entró al reposo que Dios tenía porque en ellos no había fe. Por su incredulidad no entraron. O sea que la incredulidad los llevó a desobedecer. Esa desobediencia es como hundirse en el pecado, alejarse de la presencia de Dios, y no recibieron lo que Dios tenía. Así que lo importante para nutrir la fe es oír la palabra del Señor. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante. La palabra del Señor dice, bienaventurado, bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Qué le dio fe? El oír la palabra de Dios. Uno de los discípulos dijo, Señor, si yo no veo, no creo. Y si no te toco, no creo que eres tú. Y le dijo, bienaventurados los que sin haber visto creen. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero una prueba de que eso es así. Y estamos, no, pruébame. Y Dios dice, ¿sabes qué? No, dale. Yo no tengo por qué probarte, pero tú sí puedes probarme a mí. Yo soy Dios, el Rey, el soberano, el eterno, el hacedor, el Rey de reyes y el Señor de señores. Su imperio es eterno, Él es eterno. Él es eterno. Nosotros nos vamos los seres humanos, pero su reino es de generación en generación. Su gobierno de generación en generación. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él nos dio esta palabra, hermano, y 200 años más, si el Señor no ha venido, sigue siendo vigente como el día de hoy. Porque es su palabra. Entonces, ¿cuál es la clave para cumplir, para avanzar en nuestro destino? ¿Cuál es la clave para caminar en un año de puertas abiertas? ¿Cuál es la clave para seguir avanzando en los grupos? Caminar en la presencia de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Dijimos. ¿Recuerda? Obedeciendo. ¿Cómo se logra? Obedeciendo. ¿Y después? Fe. Vamos a obedecer al Señor. La llave para estar en la presencia del Señor es la obediencia, es la fe, y la fe se nutre. ¿De dónde se nutre la fe? ¿Cuánto creen que es importante lo que nosotros comemos?
Yo no sé si usted puede darle importancia a lo que come, pero espiritualmente es lo mismo lo que escuchamos. ¿Qué me ha robado el gozo? ¿Por qué no estoy tan apasionado que has estado escuchando? ¿Por qué no me siento tan cómodo? ¿Por qué has estado escuchando? ¿Qué has estado comiendo? ¿Qué te ha estado alejando? Entonces vamos a dejar de comer cosas que no alimentan nuestra fe y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a empezar entonces? Vamos a empezar reconociendo. Yo no sé si usted reconoce que ha huido de la presencia de Dios. Caín huyó, se fue de la presencia de Dios. Mala decisión. Vuelva. Si en alguna área nos hemos alejado de Dios, volvamos. Si todavía no hemos tomado la decisión de comprometernos con Cristo, vengamos al Señor. Vamos a caminar en este camino de la vida, en la presencia de Dios. Esa es nuestra garantía, que nos va a ir bien. Reconozca la obra del Espíritu Santo. Él está para ayudarnos, sostenernos y para empujarnos un poquito, si necesitamos. Pongámonos de pie, en el nombre de Jesús.